Saludos, soy Mateo Hernández y hoy vamos a desglosar una situación extremadamente delicada en Medio Oriente. Hamás se dice lista para una larga guerra de desgaste en Gaza. En una carta dirigida a los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, el líder de Hamás, Yahya Sinwar, afirmó que el movimiento islamista palestino está preparado para este prolongado conflicto contra Israel. Antes de profundizar, recuerden seguirnos para no perderse nuestras próximas entregas. Yahya Sinwar, quien asumió el liderazgo de Hamás tras la muerte de Ismail Haniyeh el mes pasado, envió una carta a Abdul Malek al-Houthi, líder de los hutíes, que fue publicada por el canal de noticias hutí Al-Masira. En esta carta, Sinwar dejó claro que Hamás está completamente preparado para una guerra de desgaste contra Israel, y destacó la importancia de los esfuerzos combinados con otros grupos respaldados por Irán en la región. Este conflicto, que se desató hace casi un año, sigue activo a pesar de los intentos de mediación de países como Qatar, Egipto y Estados Unidos. Los combates, lejos de disminuir, parecen extenderse, y ahora las tensiones han escalado en la frontera norte de Israel, cerca del Líbano, donde se han producido enfrentamientos con Hezbollah, otro grupo respaldado por Irán. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que uno de los objetivos principales de la guerra es garantizar el regreso seguro de los civiles que fueron desalojados del norte del país, lo que aumenta las preocupaciones de que la situación en esa región pueda empeorar. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, también advirtió que las posibilidades de evitar una escalada con Hezbollah son cada vez menores. Por su parte, Naim Qasem, el número 2 de Hezbollah, aseguró que su grupo no busca la guerra, pero si Israel la provoca, habrá pérdidas significativas en ambos lados. Esta declaración refleja el delicado equilibrio en la región, donde los enfrentamientos esporádicos pueden escalar rápidamente hacia un conflicto mayor. En su carta a los hutíes, Sinwar no solo reiteró la determinación de Hamás para continuar la guerra, sino que también felicitó a los hutíes por el reciente lanzamiento de un misil balístico hipersónico que aterrizó en Israel, aunque sin causar víctimas. Este tipo de ataques subraya la capacidad y disposición de los grupos respaldados por Irán para desafiar a Israel y suponer una amenaza en toda la región. El conflicto entre Hamás e Israel comenzó el 7 de octubre del año pasado, cuando Hamás lanzó un ataque masivo contra el sur de Israel, dejando más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251 personas, de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza. Este ataque fue el detonante de una ofensiva militar israelí con el objetivo declarado de destruir a Hamás. La respuesta militar de Israel ha sido devastadora para la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos 41.226 palestinos, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Israel afirma que ha debilitado gravemente a Hamás como fuerza militar organizada, pero el grupo ahora libra una guerra de guerrillas, haciendo que el conflicto sea más prolongado y difícil de controlar. En este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques de Hamás y la toma de rehenes, calificándolos como una violación del derecho internacional humanitario. Sin embargo, también criticó lo que considera un castigo colectivo contra el pueblo palestino, algo que, según él, se está viendo de manera dramática en Gaza. Mientras tanto, las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel, mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, no han logrado hasta ahora detener los combates ni conseguir un canje de rehenes. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que Washington está trabajando en una nueva propuesta que podría acercar a las partes a una tregua. El secretario de Estado, Antony Blinken, viajará esta semana a Egipto para intentar mediar una vez más en el conflicto, con la esperanza de alcanzar un alto el fuego que alivie la tensión y permita avanzar en las negociaciones para la liberación de los rehenes. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, la situación sigue siendo extremadamente tensa. Además de la guerra en Gaza, el conflicto en la frontera norte de Israel, cerca del Líbano, ha cobrado la vida de cientos de personas, en su mayoría combatientes de Hezbollah, pero también de civiles y soldados israelíes. La violencia en esta zona ha obligado a Israel a desalojar a decenas de miles de residentes, lo que aumenta aún más la complejidad del conflicto. El portavoz estadounidense también destacó la necesidad de una solución diplomática, para evitar que la violencia en la frontera con Líbano se convierta en una guerra a gran escala. Esta zona ha sido un polvorín desde octubre, con disparos casi diarios entre tropas israelíes y Hezbollah. Sin embargo, lo que hace que este conflicto sea aún más peligroso es la creciente interconexión entre los grupos respaldados por Irán en la región. Hamás, Hezbollah y los hutíes en Yemen, entre otros, parecen estar coordinando sus esfuerzos en lo que Yahya Sinwar ha descrito como una estrategia combinada para infligir una derrota a Israel. Las implicaciones de esta estrategia van más allá del conflicto inmediato entre Israel y Hamás. Si estos grupos logran aumentar su coordinación y efectividad, el riesgo de una guerra regional aumenta considerablemente, algo que preocupa no solo a Israel, sino también a otros actores en la región, incluidos los estados del Golfo y Jordania. Por ahora, el futuro del conflicto sigue siendo incierto. Hamás ha dejado claro que no tiene intención de rendirse. Israel, por su parte, parece decidido a continuar su ofensiva hasta que considere que Hamás ha sido neutralizado. Mientras tanto, los civiles en Gaza e Israel continúan sufriendo las terribles consecuencias de esta guerra.
Como siempre, gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos para estar al tanto de nuestros futuros episodios y compartir sus opiniones en los comentarios. Hasta el próximo episodio.